Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Que Dios los bendiga. Bueno, cada día interpretando un poquito más de la palabra. Para justamente hoy elegí San Mateo y San Mateo tiene que ver, San Mateo 24, tiene que ver con una palabra muy clara que habla de los últimos tiempos y de que los cristianos no debemos ser engañados, ¿no? Porque dice que en los últimos tiempos van a pasar muchas cosas, como ya estamos empezando a ver que suceden un montón de cosas, donde uno hasta incluso empieza a tratar de pedirle a Dios que le dé revelación, que le dé discernimiento para poder interpretar tantas cosas que suceden. Entre ellas, guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, pero también habla la Escritura de lo que tiene que ver con aquellos que hablan en nombre del Señor, ¿no? Dice que tengamos cuidado porque en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, falsas personas que van a hablar en nombre de la palabra, ¿no? Y que van a querer engañar incluso a los propios creyentes. Entonces acá Dios nos advierte de cómo tenemos que estar preparados ante esa situación. Les voy a leer algunos pasajes muy pequeños, pero que son herramientas que a nosotros nos van a ayudar para poder transitar los últimos tiempos. Y nunca sabemos, dice, cuándo son los últimos tiempos, porque justamente el Señor va a venir como relámpago. Dice, por eso que cuando uno sienta, ¿no? o vea que Dios viene sobre su vida, va a ser arrebatado en el mismo momento, que ni siquiera se detenga a ver qué hay detrás, sino que se deje llevar por el Señor, porque realmente va a venir como relámpago. Entonces dice San Mateo, verso 24, las señales antes del fin, y voy a arrancar algunos versos solamente, por ejemplo el 4 que dice, mirá que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y todo esto será principio de dolores, ¿no? Dice en el verso 8. El verso 9 dice, entonces os engañarán, llevarán a tribulación, y muchos tropezarán, ¿no? Y por haberse multiplicado la maldad, como estamos viendo que la maldad se multiplica, que hay corazones realmente insensibles, el amor de muchos se enfriará. O sea, muchos de los que tienen hoy amor se llegan a enfriar por toda esta condición que empieza a vivir el mundo. Mas dice, el que persevere hasta el fin, es decir, el que persevere en su palabra hasta el fin, este será salvo, ¿no? Y dice que, incluso dice la palabra, que en aquellos días, por amor que Dios tiene a sus hijos, acortaría el tiempo del día, porque si no sería mucho sufrimiento para los que estemos viviendo en ese momento, en esa época. Y miren lo que dice el verso 23. Entonces dice, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán, acá está la clave, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Quiere decir entonces que nosotros debemos estar muy atentos, porque no solo que hablarán en nombre de Jesús, sino que también harán señales, harán prodigios, harán maravillas que nos van a confundir. Pero la buena noticia que el Señor nos deja y la garantía que Él nos da es su palabra. En su palabra nosotros tenemos la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. En su palabra ya Él nos advierte de las nuevas personas que vienen en nombre de Cristo a traer un evangelio distinto, un evangelio que revela cosas diferentes a la que revela la palabra de Dios, porque van a venir interpretaciones diferentes y revelaciones diferentes que van a hacer caer incluso a algunos de los cristianos y de los creyentes. ¿Y cuál es el secreto para que ni vos ni yo seamos engañados? Mantener esta relación de la que venimos hablando día a día y de la que es la verdad, la columna vertebral de cada uno de estos mensajes, ¿no?
esta relación que debo necesariamente tener con el Señor día a día, minuto a minuto, porque cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, cuando está en el centro de nuestro corazón el Señor Jesucristo y le damos ese espacio, Él nos lleva a toda verdad, Él nos permite discernir qué es lo correcto y lo que no, y Él nos permite no ser engañados. Porque el Espíritu Santo nos va a revelar, el Espíritu Santo nos va a instar y nos va a percibir, como dice la palabra, que sus hijos son apercibidos. Entonces, la oración de hoy y el sentido de este mensaje tiene que ver con que ojo con lo que vamos escuchando por ahí, ojo con aquello que parece cristiano, que parece revelador de la palabra, que parece que es bueno, pero su fin, como dice la palabra, es camino de muerte. Solo lo que está escrito, solo lo que el Señor dejó establecido en su palabra. Y no hay un montón de interpretaciones. La palabra de Dios es clara, es simple. Reconocer al Señor Jesús como único Señor y Salvador. Él va a venir, da las señales antes del fin para que nadie nos engañe, y también nos dice qué puede llegar a suceder antes de que Él venga. Entonces, lo que te sugiero, que leas la palabra, que tengas tiempo de lectura, que tengas tiempo de intimidad con Dios, que no descuides la oración y que realmente el Espíritu Santo, le des libertad al Espíritu Santo para que Él pueda darte la sabiduría que necesitas, porque parecido no es igual y el enemigo se disfraza, es imitador. Entonces, ojo con las imitaciones, ojo con lo trucho, porque el Señor es fiel, es justo y es verdadero. Voy a orar para que Dios nos dé sabiduría, revelación y discernimiento, y que mantengamos la comunión con Dios para no ser engañados. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esta palabra que está en San Mateo 24, que nos habla de estas señales antes del fin. Señor, yo te pido que cada uno de los que está escuchando hoy esta oración podamos tener discernimiento, revelación del Espíritu, y que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, que no seamos engañados, que lo parecido no es igual, que lo único verdadero, lo único autóctono, lo único que es fiel es tu palabra, Señor, y a esa palabra es a la queremos seguir y honrar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que este mensaje sea de libertad para muchos, y si alguno está caminando por un camino parecido o un camino que cree ser igual pero que no lo es, que en esta hora, Señor, reciba la dirección del Espíritu Santo para salir de aquellos lugares que son parecidos pero que no es tu palabra y que no los lleva a un camino de verdad. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que te haya sido de bendición.